Ya, ya sale. Ah, perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar ahora sí. Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta primera sesión del Seminario de Investigación en Ciencias del Comportamiento. Mi nombre es Luis Enrique Segoviano Contreras, junto con el doctor Francisco Reina, dirigimos este seminario y en un momento vamos a dar oportunidad para que nos conozcan, para las personas que apenas están integrándose. Eh, lo que vamos a hacer en esta primera sesión regularmente damos una pequeña introducción sobre los objetivos, sobre el plan de trabajo, los invitados que vamos a tener a lo largo del semestre, pero en esta ocasión vamos a cambiar un poquito esa dinámica. Vamos a discutir un tema que me parece es un tema relevante actualmente en el área de las ciencias del comportamiento y bueno, vamos a comentar muy brevemente algunas cuestiones sobre el programa del seminario, pero bueno, ya en la sesión posterior ya les platicaremos y ya les podremos proporcionar bien el, la lista de asistentes y las actividades que vamos a estar haciendo, ¿sí? Em, por lo pronto queríamos comentarles que el problema que tenemos en Classroom, algunas personas han intentado entrar al grupo que tenemos en Classroom, pero desafortunadamente nos indica que ya llegamos al límite de personas inscritas y esa es la razón por la cual no han podido acceder. Lo que vamos a hacer durante las próximas 2 semanas es que vamos a depurar esa, esa cuenta. Tenemos a mucha gente que afortunadamente pues todavía está participando activamente en el seminario, pero también hay muchas personas que seguramente igual y les habrá pasado, eh, ingresaron a esa cuenta, pero pues quizá ya no están siguiendo las actividades del seminario. Y bueno, el problema es que pues cuando estás inscrito ahora sí que ocupas un lugar que no permite a otras personas pues acceder de una manera más reciente, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido pues les pedimos un poquito de su paciencia. No se preocupen, de cualquier forma, vamos a ver cómo podemos despejar para que puedan ingresar a la plataforma de Classroom y ya tengan acceso a los materiales y a la información que vamos a estar poniendo. También les queremos comentar, ahorita vi que les compartió Yasmín, una integrante del equipo, les compartió en el chat la página del seminario. Para las personas que no lo conozcan, pues igual y también pueden seguirlo por medio de Facebook. Y ahí también subimos regularmente la información, así que en ese sentido, pues también en caso de que no hayan podido acceder a Classroom por medio de la página de Facebook, también van a poder conocer las actividades si le dan like y ya siguen las publicaciones que nosotros vayamos haciendo. ¿Sale? Bueno, como les comentaba, bueno, pues somos un equipo. Voy a darles brevemente la palabra a los integrantes para que se presenten. Primero voy a especificar muy rápido cuáles son los objetivos que tenemos en este seminario y después les voy a dar la palabra a mis compañeros para que conozcan un poco para las personas que igual apenas están integrándose, ¿no? Eh, Nada más, entonces, la presentación es Economía del Comportamiento aplicada a Política Pública, una revisión crítica, y bueno, pues es nuestra primera sesión del seminario, ¿no? Eh, los objetivos del seminario son tres objetivos generales. El seminario tenemos más o menos unos 4 años desde que lo formamos, Francisco y yo, y desde que lo formamos, nuestros objetivos han sido tres cosas. El primer objetivo es consolidar un espacio de discusión sobre investigaciones en ciencias del comportamiento que tenga un enfoque plural e interdisciplinario en problemas de carácter económico y social de relevancia actual, ¿no? Este primer objetivo tiene que ver con el hecho de que Francisco es profesor de la Facultad de Economía. Yo hice una estancia postdoctoral en la facultad y una cosa que, bueno, pues que nos llamó inmediatamente la atención es que ha habido em, ha faltado un esfuerzo para poder integrar materias que tengan que ver con economía del comportamiento,
con ciencias del comportamiento al plan de estudios. Así que inicialmente, pues el objetivo principal del seminario era consolidar justamente un espacio paralelo mientras pues logramos formalizar o impulsar algunas asignaturas, proyectos y actividades que tengan que ver con las ciencias del comportamiento, ¿no? Nuestro segundo objetivo es brindar un espacio de asesoría para aquellos estudiantes, para aquellas personas que están, particularmente estudiantes haciendo trabajo de titulación y de investigación académica, pero en general lo que nos interesa es apoyar a que las personas pues se involucren un poco más, que vayan profundizando sus conocimientos en temas de ciencias del comportamiento y que eso nos permita en el mediano y en el largo plazo consolidar una comunidad de investigación en ciencias del comportamiento, pero centrada en problemas de Latinoamérica, ¿no? Eso es algo que también tenemos muy claro. En estos últimos años hemos estado invitando a colegas que trabajan temas de ciencias del comportamiento, pero en Latinoamérica, ¿no? Uno de los retos principales, como ustedes saben, es que pues se trata de áreas de investigación que tienen su auge, tienen su origen, sobre todo en el mundo anglosajón, y muchas veces, pues el problema es que no creamos una tradición similar, pero para problemas de Latinoamérica, ¿no? Con nuestro contexto, en nuestros ámbitos educativos, ¿no? Con las problemáticas particulares a las que nos enfrentamos nosotros aquí en México y en general en Latinoamérica. Así que ese es nuestro segundo objetivo de trabajo, ¿no? Y el tercero, que también parte de la premisa de que queremos hacer un trabajo plural, un trabajo abierto, estamos creando, hemos ido creando este espacio para que invitados e invitadas expertos nacionales e internacionales en estos temas puedan presentar sus trabajos de investigación y a las personas que participan en nuestro seminario les permita actualizarse sobre temas y discusiones en problemas de frontera, ¿no? Así que no solamente nos interesa hacer un trabajo eh, obvio, lo prioritario es darle continuidad y atención a lo que ocurre en nuestro contexto nacional, pero por otro lado tampoco no nos queremos desvincular de lo que la gente está trabajando en otros lugares, en otras universidades, ¿no? Acá brevemente les compartimos, igual para las personas que apenas nos están siguiendo, uno de los proyectos que estamos impulsando y que esperemos que en los próximos meses lo podamos ver concretado, es que estamos terminando de conformar un libro en español que tenga artículos que le permitan a los estudiantes introducirse a la economía del comportamiento desde una perspectiva didáctica, desde una perspectiva centrada, pues, en las problemáticas de Latinoamérica, ¿no? Ya les estaremos platicando sobre este proyecto. Este proyecto también está vinculado a una de las actividades que vamos a hacer en el seminario a finales. Vamos a hacer un taller. Les adelanto nada más brevemente, ya que lo formalicemos, les vamos a platicar un poquito más en qué consiste, pero la idea es hacer un taller interinstitucional entre la Facultad de Economía y el Colmex para que podamos tener un taller de interacción con la gente que está trabajando allá temas de ciencias del comportamiento y nosotros que somos parte de la UNAM, ¿sí? Ya les platicaremos un poquito más adelante, les haremos la invitación. Creemos que puede ser una actividad que les llame mucho la atención porque la idea es hacer actividades, como lo dice el nombre, tipo taller, ¿no? Que justamente ustedes puedan conocer un poquito más en la práctica aspectos de metodología, ¿sí? Aspectos de aplicaciones concretas de temas de ciencias del comportamiento para problemas, como les digo, ¿no? En nuestro contexto cultural y social. ¿Sale? Bueno, eh, Francisco, te doy la palabra y después le damos la palabra a Yasmín, a Vane, a Carlos y a Leslie. Ok, ahí me escuchan Sí, y creo que también me pueden ver, ¿sí? No sí. sé si me pueden ver allí, pero bueno, los saludo a todas y todos en este nuevo año del seminario y nuevo semestre en la UNAM. Nos da mucho gusto que puedan estar aquí con nosotros. Como ya les contó Luis, pues este seminario tiene ya bastante tiempo y creo que este año es muy importante para nosotros porque muchos de estos objetivos que les hemos planteado aquí, pues son los objetivos originales del seminario, pero también han ido mutando con el paso del tiempo. Este año particularmente me da mucho gusto que las sesiones iniciales
Hoy va a presentar Luis una parte de su trabajo que va a aparecer en el libro del cual les ha comentado. La siguiente sesión yo les presentaré una parte de mi trabajo de investigación en ciencias del comportamiento que esperemos sea un paper que se publique este año y que vamos a estar presentando ahí en el Colmex, en el CIDE también. Entonces, pues el seminario ha rendido frutos, hemos establecido relaciones para este año con el Colmex, con el CIDE. El año pasado lo cerramos trabajando con CEPAL. Entonces, pues, las actividades aquí en el seminario han crecido bastante y pues muestra de ello es que pues, en esta primera sesión en la que hablaremos un poco de políticas públicas y economía del comportamiento hay más de 100 personas conectadas, ¿no? Entonces nos da mucho gusto que estén aquí. Eh, para los que no tengan tan clara la dinámica, pues básicamente nos reunimos cada 15 días los viernes después de mediodía. Ahorita les vamos a contar un poco sobre el horario y cosas de ese estilo. Pero más o menos en torno a esta hora nos estaremos reuniendo todos los viernes cada 15 días durante todo el semestre con distintos especialistas de varias áreas, con distintas temáticas y pues su asistencia puede estar en dos canales, ¿no? Asistir a las sesiones que más les interesen o las temáticas que más les interesen o las personas que estén interesadas en tener una constancia emitida por nosotros y por la Facultad de Economía, pues asistir a la mayor cantidad de sesiones posibles y si tienes un cierto porcentaje de asistencia, te podremos dar una constancia. Así funciona. Las temáticas que han aparecido en el seminario son de lo más diversas posibles, pero todas girando en torno a las ciencias del comportamiento como eje rector. Hemos circulado desde la filosofía de la economía hasta cosas de neurociencias, pues un montón de cosas. Ya después de 4 años ya se imaginarán que aquí han pasado muchos de los especialistas más reconocidos y sobre todo, algo que hizo mucho énfasis Luis, pues que escriban en español o muchos de ellos escriben en inglés, sí, pero atienden temas de Latinoamérica, porque coincido plenamente aquí con mi colega. Nosotros conocimos a las ciencias del comportamiento pues por autores como Kahneman, Thaler o Adam Oliver, pero muchos de los problemas que atienden sus escritos no se relacionan mucho con lo que experimentamos en países en vez de desarrollo. Entonces, un poco lo que hacemos es situarlo a nuestros contextos y a nuestras realidades y hacer economía conductual, pero con una visión más latinoamericana y yo podría decir que mexicana. Los problemas que veremos acá circulan pues, por deshonestidad. Yo voy a tratar un tema de obesidad particularmente. Entonces, espero que este semestre sea lleno de sesiones muy productivas para todos y particularmente que iniciemos muy bien hoy. Entonces, ahora le paso la palabra a los colegas que nos ayudan a que este seminario se realice, porque pues, no es un trabajo solo de Luis y mío. Creo que sigue Vane o Jazz, están conectadas aquí. A ver, yo espero no se escuche mucho el ruido de mis perritas, pero buenas tardes a todos. Igual bienvenidos. Me da mucho gusto, como ya mencionaba el profe Reina, que hayan tantos participantes conectados. Creo que sí hemos trabajado en ampliar nuestro público y eso me da mucho gusto. Bueno, yo soy parte del equipo del seminario ya desde hace un tiempo. Y justo trabajo temas de economía del comportamiento, pero aplicado al medio ambiente. Y bueno, estoy trabajando todavía en eso. Me gusta bastante y pues sí, ¿no? Estoy al pendiente del Classroom, de las redes sociales, del correo y bueno, aquí estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias. Hola, yo soy Jazz, espero que se escuche bien. Yo soy parte de el seminario desde el semestre pasado porque estoy haciendo mi servicio social. Y bueno, pues también estoy ahí en las redes sociales, en el correo, en el Classroom, por si necesitan algo que les resolvamos dudas, pues ahí estamos todo el equipo para contestarles. Y sí les recomiendo mucho que pues estén en el seminario porque se ven temas muy interesantes. Yo en este momento trabajo haciendo estudios de mercado y el seminario sí me ha ayudado bastante como para poder abordarlos desde otra perspectiva. Así que bienvenidos a todos. Me parece que es mi turno. ¿Ahí me escuchan? Bueno, bueno.
Sí, sí se escucha. Sí, Sí, gracias. Buenas tardes. Voy a prender mi cámara. Buenas tardes. Pues es un gusto que haya tanta gente conectada. He estado participando en el seminario desde sus inicios y me alegra que pues sea como otro año más en el que haya tanta gente y que se sigan interesando en estos temas. Yo me dedico a temas de finanzas públicas, me dedico a la investigación y pues estaré apoyando tanto a Vane como allá hacia los profesores para, por si tienen alguna duda con las redes sociales, el correo o incluso las lecturas que se vayan dando en el seminario. Y bueno, espero que el diálogo y la participación sean muy activas este semestre. Cualquier cosa, pues me pueden contactar por chat o por las redes sociales del seminario. Muchas gracias. bueno, pues creo que sí, ya, no sé si esté Carlos, no lo he visto allí, pero básicamente somos el equipo del seminario. Como ya mencionamos, lo fundamos Luis y yo, pero hemos tenido un montón de apoyo de estudiantes y de gente que se acercaron a nosotros al principio porque tienen interés en estas temáticas. Entonces, pues después de dar la introducción a qué se hace en el seminario para la gente que es nueva, pues vamos a iniciar ya formalmente con la primera sesión, que estará a cargo de uno de los fundadores, el doctor Luis Enrique Segoviano, que bueno, ya les contó un poco él a lo que se dedica. Él es profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, particularmente con temas de ética en los negocios, pero él realizó una estancia postdoctoral en el cual yo tuve la oportunidad de conocerlo en nuestra Facultad de Economía, investigando en temas relacionados con ciencias del comportamiento. Entonces, la temática que nos va a presentar hoy justamente es un panorama general que se relaciona con la economía del comportamiento, pero aplicada a las políticas públicas y particularmente realizar una revisión crítica en torno a estas temáticas. Eh, Creo que es la misma presentación que ya estás proyectando, Luis. Entonces, Sí, le sí, voy ya. a ceder la palabra a Luis para que pueda comenzar a presentarlos, y les recuerdo a los que ya han estado con nosotros y les comento a los nuevos que un poco la dinámica que seguimos es que la presentadora o el presentador nos dé alrededor de una hora, a veces un poco menos, un poco más, de la temática, siempre dejando al final unos minutos para comentarios, para reflexiones y un poco para debate cuando se preste la ocasión. Entonces, Luis, pues tienes unos 55 minutos, una hora para presentar, porque ya nos tomamos una media hora para presentar el seminario. Entonces, para que al menos nos quede media hora para poder debatir en esta primera sesión. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Como ya les comentábamos, voy a hacer una presentación de un trabajo que cuando ya tenga el artículo concluido, pues para mí sería un gusto compartírselos y doblemente si les interesa el tema, leerlo y comentarlo también, eh, con el cual, pues bueno, participo en el libro del que les estábamos hablando, pero bueno, ya lo comentaremos también más adelante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Em, el objetivo es, digamos que discutir de manera crítica algo que se llama un movimiento, un movimiento en la economía del comportamiento, Behavioral Public Policy, que en español diríamos es política pública eh, que aplica, ¿no? La economía del comportamiento, ¿sí? Y esta Behavioral Public Policy se ha ido desarrollando a lo largo de las 2 últimas décadas, más o menos, y digamos que se caracteriza por la aplicación entonces de descubrimientos experimentales de las ciencias del comportamiento para la elaboración de políticas públicas a lo largo del mundo. ¿Sale? Ahorita les voy a explicar un poquito con más detalle cómo surge esto. Seguramente aquellos que han seguido nuestro trabajo, que conocen sobre economía de comportamiento, se trata de un término que les es familiar, pero bueno, considerando también que
Espero haya mucha gente que apenas esté conociendo nuestro proyecto. Voy a tratar de explicarlo para no presuponerlo y puedan tener una mejor idea, ¿no? Em, de esto que se llama Behavioral Public Policy o política pública basada en economía del comportamiento, hay tres áreas que a mí en particular me interesa discutir. Y digamos que son tres áreas características, ¿no? Eh, con las cuales desde las ciencias del comportamiento se ha impulsado, ¿no? Una implementación, se ha impulsado una formulación o una manera distinta de hablar de política pública a lo largo del mundo. La primera esfera se llama política, ¿sí? Ahorita, como les digo, voy a explicar cada uno de estos puntos. La segunda es discutir cuál es el papel de los experimentos. Si algo caracteriza a la economía del comportamiento y a las ciencias del comportamiento en general, es que tienen una metodología basada en experimentos, experimentos conductuales, ¿sí? Y esa es una cuestión fundamental para entender cómo los experimentos pueden jugar un papel en la formulación de políticas públicas, ¿no? Y el tercer punto con el que estaré cerrando la presentación es entender algo que también nos interesa mucho en las ciencias del comportamiento. De hecho, es casi, yo creo que es el corazón, ¿no? De lo que es el área, la interdisciplina entre la psicología y la economía, que es la toma de decisiones. Pero aquí hay algo muy particular. Hay una manera de entender la toma de decisiones y un propósito, mejorarla, ¿no? Y esto también es bastante debatible, ¿no? Tiene muchas implicaciones, ¿sale? Estos son los tres puntos importantes que voy a discutir. Como ya les dijo Francisco, voy a hacer una presentación de máximo 1 hora para que podamos tener tiempo y con todo gusto, si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas, bien pueden dejarlas al final o si en algún momento yo explico algo que ustedes no entiendan, con todo gusto levanten la manita que nos da la herramienta de Zoom, y en ese momento yo les doy la palabra. ¿Sale? Así que siéntanse en la confianza. Esta es una charla que tiene un objetivo pedagógico, ¿sí? Para que pueda ser valiosa, para que pueda ser importante, pues hay que crear ese diálogo y analizar los puntos acá que se plantean. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. Para poder contextualizar lo que es la Behavioral Public Policy o la política pública que utiliza descubrimientos de la economía del comportamiento, hay que tratar de entender que la economía del comportamiento como disciplina de investigación, ya tiene bastante tiempo. Quizá no la hemos escuchado tanto acá por muchas razones, pero una de ellas, pues tiene que ver con, bueno, a veces no se ha terminado de implementar en los programas de estudio, este, en fin, por diferentes razones. Y la economía del comportamiento como disciplina, podemos distinguir tres fases características, ¿no? La economía del comportamiento surge por allá de los 70s, cuando se empezó a hacer un trabajo experimental desde la psicología particularmente, y lo que hicieron muchos psicólogos, bueno, principalmente psicólogos en aquel momento, fue poner a prueba toda una serie de supuestos que los economistas utilizan en sus modelos, particularmente en modelos de microeconomía, en donde se define lo que es la elección racional, ¿sí? Cuando ellos hicieron estos experimentos con personas, se dieron cuenta de que muchos de los supuestos, muchas de las concepciones que los economistas tenían con respecto a la racionalidad y la toma de decisiones, pues no se podían comprobar en los experimentos. La gente decidía de una manera y la teoría nos decía que deberían de actuar o de decidir de otra forma, ¿no? Y esta discrepancia entre lo que los experimentos planteaban y lo que desde la teoría económica nosotros anticipamos, ¿sí? Es lo que dio origen a la economía del comportamiento, ¿sí? Ahí yo les estoy poniendo un trabajo para identificar anomalías, ¿no? Y anomalías es justamente eso, entender que si nosotros no lo vemos si vemos la toma de decisiones desde un punto de vista experimental, vamos a encontrar inconsistencias entre lo que dice la teoría económica y la forma en la que la gente responde en diferentes escenarios de problemas, ¿no? En un laboratorio. Aquí hay trabajos muy importantes, algunos de los clásicos. Seguramente la mayoría de ustedes, si ha tenido algún acercamiento con la economía del comportamiento, pues habrá escuchado a Daniel Kahneman. Kahneman, que en el 2002, 2003 le dieron el Premio Nobel de Economía. Y bueno, ahí hay muchos otros autores que fueron contribuyendo como a esa primera fase, ¿no? Con la cual se originó la economía del comportamiento. Una segunda fase tiene que ver
con el hecho de que los economistas particularmente pues, se enfrentaban al dilema de decir, o al problema de cómo podemos interpretar esas anomalías. Y entonces hubo todo un trabajo de reinterpretación, todo un trabajo de reformulación con muchos de los supuestos con los que tradicionalmente se manejan a nivel de la teoría de la elección racional y trataron de incorporar suposiciones conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron a desarrollar concepciones un poquito más elaboradas sobre lo que es la toma de decisiones. Así que en esa segunda fase, a los economistas, junto con otros científicos sociales, les preocupaba decir, bueno, pues entonces el reto que representan las anomalías es que nosotros hagamos modelos más robustos, en los cuales no hagamos simplificaciones como tradicionalmente, por ejemplo, se hace desde los modelos económicos matemáticos, ¿no? Y así que entonces, desde los 90, pues hubo todo un trabajo, hubo toda una tarea de integrar una teoría más compleja sobre la psicología y sobre la toma de decisiones del agente económico, ¿no? Finalmente, finalmente, cuando llegamos a principios de este siglo, eh, muchos de esos descubrimientos hubo autores que empezaron a ver cómo podían utilizarse para el desarrollo y aplicación de estrategias de intervención para problemas de política pública. El libro que, digamos, resulta crucial para poder entender esta última fase de la economía del comportamiento es el libro de Notch, que en español está traducido como el libro de empujón, ¿sí? Y los dos autores, que seguramente también quienes ya tuvieron un acercamiento a la economía del comportamiento, pues ya los conocen. Richard Taylor, que fue Premio Nobel de Economía en el 2017-16, si no mal recuerdo, y Cass Sunstein, que es un abogado que trabajó para la administración de Obama y que tuvo la oportunidad también de introducir dentro del esquema, dentro del enfoque del gobierno, pues también muchos de estos descubrimientos, muchos de estos insights de la economía del comportamiento, ¿sí? Desde la publicación del libro de Thaler, eh, pues cada vez más autores empezaron a interesarse en buscar aplicaciones concretas. No solamente era entender eh, las anomalías, ¿no?, que ocurren en los experimentos, sino también entender cómo los resultados y las explicaciones que se daban a partir de esos experimentos nos podían ayudar a desarrollar pues una perspectiva más robusta, una perspectiva más amplia que pudiera enriquecer la forma en la que se hacen políticas públicas, ¿no? Y en este sentido, digamos que la definición de lo que es una política pública que utiliza la economía del comportamiento se puede considerar que es un enfoque informado por la evidencia experimental. Fíjense muy bien, estábamos hablando de experimentos, ¿no? Es un enfoque informado por la evidencia experimental y centrado en el comportamiento humano, ¿no? Esta es una definición que da un trabajo de la OCDE que apenas acaba de publicar el año pasado, ¿no? A partir de una mejor comprensión del comportamiento humano, se emplean los resultados de las ciencias del comportamiento para complementar, para refinar las herramientas, métodos y procesos de la política pública en el desarrollo e implementación de programas de intervención más efectivos que muchas veces encontramos a nivel social y a nivel organizacional, ¿no? Y bueno, la Behavioral Public Policy, digamos que ya es un área constituida, es como la tercera fase de desarrollo de lo que se ha trabajado en la economía del comportamiento. Y ahora, una de las cosas más importantes que se plantea es entender cómo los gobiernos, organizaciones privadas, organizaciones académicas, instituciones educativas, a lo largo de todo el mundo, han ido adoptando esta perspectiva con el propósito de adquirir, pues, una visión más realista sobre aspectos constitutivos de la psicología humana, ¿no? Que les permita a quienes van a tomar decisiones de política pública poder prever las consecuencias, poder prever la eficacia de muchas de las medidas o programas, ¿sí?, que utilizamos en el ámbito social para resolver pues infinidad de problemas que tienen que ver con cuestiones de salud, que tienen que ver con cuestiones de ahorro, que tienen que ver con cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, ¿sale? Y aquí la cuestión importante es que muchas de las herramientas que en la economía y en otras ciencias sociales se utilizan para explicar y para poder implementar políticas públicas, pues muchas veces tienen supuestos y métodos que no permiten comprender toda esta dimensión del comportamiento humano, toda esta dimensión de la psicología y las implicaciones que puede tener para que una política pública sea eficaz o no, ¿sí?
Si ustedes quieren tener una idea, esta es una idea particular que yo particularmente defiendo sobre qué implica comprender un poco más de la psicología para la política pública. Hay algunos autores que hablan de la psicología de la escasez, ¿sí? Y estos autores, por ejemplo, aquí les voy a poner una cita y ahorita les voy a explicar en qué consiste esta idea, es que ellos dicen, bueno, la economía regularmente se define como una ciencia del estudio de la escasez, ¿no? Hablamos de recursos escasos como el dinero, como el tiempo, ¿no? Y bueno, toda una infinidad de cosas que implican o que afectan, ¿sí? La manera en la que evaluamos, la manera en la que tomamos decisiones frente a un determinado problema, ¿no? Pero cuando hablamos de psicología de la escasez, algo que contribuye a la economía del comportamiento es que hay otros recursos que son escasos y que muchas veces los economistas, cuando apoyan en la parte de la política pública, pues digamos que no toman en cuenta como deberían. Y esto tiene que ver con recursos psicológicos. Los recursos psicológicos que los seres humanos tenemos también son escasos. Así que, fíjense muy bien, por un lado podemos comprender que los recursos físicos deben de ser cuidadosamente repartidos, pero en contraste, los recursos cognitivos, que también son finitos, a veces no tenemos una consideración de este tipo de recursos y cómo afecta la manera en la que la gente interpreta, la manera en la que la gente evalúa y la manera en la que la gente toma decisiones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener una perspectiva conductual, una behavioral public policy en el ámbito, valga la redundancia, en el ámbito de la política pública? Es que muchas veces los políticos o las personas que se encargan de tomar decisiones crean programas, crean proyectos, crean medidas que asumen que las personas tienen capacidades cognitivas ilimitadas. Y ahí está el problema, ¿no? Y les leo la cita. Asumimos que las personas pueden pensar y analizar a través de problemas complejos sin el menor esfuerzo y rápidamente llegar a la elección correcta. Asumimos un autocontrol ilimitado que nos lleva a esperar que las personas siempre resistirán las tentaciones y que terminarán haciendo lo que quieren realmente hacer. Estas suposiciones a menudo son implícitas, las damos por descontadas, pero dan forma a la manera en la que diseñamos programas y políticas, ¿sí? Y aquí tienen una de las razones principales por las cuales los economistas del comportamiento están muy interesados en que la política pública sea elaborada a partir de esta concepción de que la psicología humana también es escasa y de que muchas veces cuando desarrollamos programas en las cuales implementamos ciertas medidas y esperamos que la gente responda como nosotros queremos, pues no nos percatamos de que hay problemas de falta de comprensión, de que la gente no puede procesar la información como tal vez el tomador de decisión quiere, y eso puede llevar a que muchas veces esos programas fracasen, ¿no? Así que bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la Behavioral Public Policy es como introducir la racionalidad limitada, ¿no? Otro concepto que también hemos trabajado acá en el seminario, la idea de la racionalidad limitada es entender que hay toda una serie de dimensiones de la psicología humana que no las podemos, no las tenemos, digamos, como un recurso infinito, sino que más bien se trata de recursos escasos, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los elementos de esta psicología de la escasez, ¿no? O escasez psicológica, digo, ahí podemos cambiar el término, que los economistas del comportamiento han estudiado. Si ustedes tienen la oportunidad de vincularse o de conocer más sobre la economía del comportamiento, seguramente van a encontrar estudios experimentales en los que se enfocan este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, escasez de autocontrol, ¿sí? ¿Qué quiere decir escasez de autocontrol? Quiere decir que muchas veces la gente es incongruente entre lo que cree que es correcto, las decisiones que debe de tomar, por ejemplo, para su salud, y que en el momento futuro pues no actúa en congruencia con lo que consideraba era lo mejor para su bienestar, ¿no? Piensen, no sé, digo, cualquier situación que se les ocurra, por ejemplo, el ejemplo típico que utilizamos en esto es el hacer ejercicio, ¿no? Ahora que ya empezamos el año, pues muchos quizá siempre se ponen como propósito, pues llevar una vida más sana, comer más saludable, hacer ejercicio de manera regular. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que va pasando el tiempo, pues tenemos muchas tentaciones, tenemos falta de fuerza de voluntad, ¿no?
ocurren muchas circunstancias que no nos hacen cumplir con nuestros propios objetivos, ¿no? Otro ejemplo puede ser la escasez de atención. Muchas veces nosotros le damos información dentro de los programas a las personas, les damos programas, les damos carteles, les damos toda una serie de instrumentos para que la gente comprenda, no sé, la importancia, no sé, por ejemplo, de vacunarse, la importancia de pagar impuestos. Y lo que ocurre es que la saturamos de información, ¿sí? Las personas somos regularmente, pues, comprendemos tal vez un poco de información y ya si nos ponen mucha más información, pues luego ya simplemente ya no ponemos atención. Así que muchas veces los programas y la forma en la que se presentan esos programas, esas políticas públicas, terminan siendo, terminan en un fracaso porque no toman en cuenta que las personas muchas veces no pueden procesar toda la información que se les está brindando, ¿no? Y por ahí podemos encontrar muchas otras, ¿no? Cuestiones de hasta cómo comprendemos la información. Hay descubrimientos, hay investigaciones en las cuales se plantea que cuando nosotros manejamos información estadística, podemos poner la misma información estadística, pero utilizamos diferentes encuadres, la gente la va a interpretar de una forma completamente distinta, ¿sí? Y esto también es importante porque, como ustedes saben, cuando nosotros inducimos o queremos que la gente cambie su comportamiento, cambie sus hábitos, pues a veces manejamos ciertas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, cuánta gente muere de cáncer, cuánta gente muere de obesidad, ¿no? Utilizamos porcentajes, utilizamos ciertas relaciones numéricas para que la gente pueda entender, para que la gente pueda comprender mejor la magnitud de un determinado problema, ¿no? Pero lo que los economistas del comportamiento han descubierto es que a veces incluso la forma en la que se presenta esa información puede influir si la persona está comprendiendo o no lo que el tomador de decisión quiere que entienda, ¿sale? Y bueno, digo, ahí podemos pasarnos discutiendo muchos de esos descubrimientos en los que se ha planteado pues todo esto que se llama racionalidad limitada. La política pública informada por las ciencias del comportamiento lo que trata de hacer es eso. Mira, cuando tú estés en un papel de tomador de decisión que te toque influir la conducta de las personas, lo que tienes que tomar en cuenta son todos estos factores psicológicos que pueden influir la manera en la que la gente va a responder a esa política. ¿Sí? Bueno, ahora, para que se den una idea de la importancia de este movimiento, de esta tercera fase de la economía del comportamiento, yo aquí les estoy compartiendo una lámina de un trabajo que salió publicado el año pasado, y en este trabajo se hace toda una investigación de revisión sobre cuántas instituciones, cuántas organizaciones a lo largo del mundo están utilizando los descubrimientos de las ciencias del comportamiento, ¿sí? Para poder llevar a cabo sus actividades. Y aquí en esta lámina, el autor tiene contabilizadas 631 organizaciones a lo largo de todo el mundo, ¿no? Lo, ustedes pueden darse cuenta de que la referencia al Reino Unido y a Estados Unidos, bueno, sí, al Reino Unido, son más grandes porque ahí el número de organizaciones que utilizan las ciencias del comportamiento es mayor, ¿no? Y a partir de ahí, pues pueden darse cuenta de que a lo largo de todo el mundo hay organizaciones, ya sea de gobierno, ya sea de investigación académica, ya sea privadas o incluso internacionales, que están integrando dentro de sus equipos de trabajo a gente experta en el área de las ciencias del comportamiento para ayudarles a entender toda esta dimensión de la psicología, de la toma de decisiones y poderla implementar o poderla integrar, ¿no? Justamente en la elaboración de tales políticas, ¿sí? Esto simplemente es para que ustedes se lleven una idea de la magnitud, del alcance que puede tener el hecho de que tengamos una comprensión, ¿no? Más realista, más robusta sobre el comportamiento humano y todas las implicaciones que tiene para nuestras decisiones económicas, nuestras decisiones políticas y en muchas otras esferas. ¿Vale? Ahora, yo les comentaba hace un momento que esto que acabo de decir es un poco para contextualizar, para que vean la importancia, para que vean el alcance de este movimiento que se llama Behavioral Public Policy. Eh, pero lo que yo quiero hacer a continuación, y que es el título de esta charla, es darles una introducción crítica. ¿Qué quiere decir una introducción crítica? Lo que yo me he propuesto en este trabajo es mostrar también algunas cuestiones que todavía se tienen que trabajar para que el desarrollo de este movimiento de Behavioral Public Policy pues todavía tenga
un mayor alcance, ¿no? Y son entonces 3 áreas las que yo quiero discutir. No voy a discutir todas estas preguntas yo se las estoy compartiendo porque es algo que se está trabajando, que se ha ido trabajando en cada una de estas esferas, ¿no? Por ejemplo, la política pública basada en evidencia lo que plantea, ¿no? Ahorita voy a explicar muy brevemente, es qué papel debe de jugar la evidencia científica en la política pública, ¿no? Piensen, por ejemplo, y creo que es un ejemplo que tenemos muy cercano, ¿no? Hace menos de 3 semanas, nuestro vecino del norte tiene un nuevo presidente. Y se habrán dado cuenta de que una de las características que tiene el presidente actual de los Estados Unidos es que muchas veces habla y se descubre que no tiene evidencia con respecto a lo que habla, ¿no? Así que uno puede pensar, si se quieren meter en este problema, uno puede pensar, bueno, ¿por qué sería importante que los políticos, que los gobernantes que toman decisiones, ¿no? De largo alcance con respecto al bienestar de otras personas, ¿por qué deberían de basar sus observaciones, sus comentarios y su discurso a través de la evidencia científica? Y no nada más hablar desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista racista, desde un punto de vista que favorece los intereses de ciertos grupos, ¿no? Piensen, por ejemplo, qué implicaciones tiene eso, ¿no? Otra pregunta que está íntimamente conectada con eso es cómo, si utilizamos la evidencia científica, si hacemos política pública basada en evidencia, nos puede ayudar justamente para prevenir la ideología, la arbitrariedad y el nepotismo gubernamental, ¿no? Así que si tenemos gobernantes que hablan por hablar, que hablan a través de sus propios prejuicios, de sus propias concepciones ideológicas, cómo una política pública basada en evidencia nos permitiría, ¿sí?, que el discurso sea más objetivo, que el discurso pues esté sustentado, ¿no? Y que las decisiones que se vayan a tomar pues estén fundamentadas, ¿sale? El segundo punto, el papel de los experimentos en la toma de decisiones, que también es algo que, como les comentaba, es algo característico de este movimiento de política pública conductual o behavioral public policy, es entender cómo los experimentos nos permiten evaluar la eficacia de programas y de políticas públicas, ¿sí? Y hay muchos autores, por ejemplo, Esther Duflo, Abhijit Banerjee, que también hemos trabajado, hemos hecho referencia de ellos en sesiones anteriores del seminario, les dieron el premio Nobel de Economía en el 2018 y la razón por la que les dieron el premio es que lo que propusieron, ¿pueden cerrar ahí su micrófono, por favor? Gracias. Lo que ellos propusieron es que hay muchos programas de apoyo, por ejemplo, para combatir la pobreza, que muchas veces son bien intencionados, pero que los implementan no saben a ciencia cierta cuál va a ser el efecto de esos programas, de esas ayudas, ¿sí? Para combatir cuestiones como, por ejemplo, ausentismo escolar, tratamiento médico, vacunación, etcétera, etcétera, ¿sí? Esther Duflo, por ejemplo, tiene todo un trabajo en el que plantea la importancia de que para que podamos hacer política pública en economía del desarrollo, pues primero utilicemos los experimentos para poner a prueba esas políticas y con base en el resultado que nos den los experimentos podamos implementar esa política a una mayor escala. ¿Sale? Otra cuestión muy importante y que no solamente tiene que ver con la política pública, incluso tiene que ver con la educación, que también es algo que hemos discutido un poco acá en el seminario, porque los experimentos son una metodología para la resolución de problemas específicos. ¿Por qué sería importante que el método experimental lo podamos integrar en las ciencias sociales, ¿no? Usualmente cuando hablamos de experimentos pensamos en las ciencias naturales, ¿no? Pensamos en la gente en el ámbito de la física, en el ámbito de la biología, ¿no? Por ahí un poco tal vez, ¿no? En psicología que ya tiene una tradición un poco más asentada, pero regularmente cuando hablamos de científicos sociales no pensamos que una de sus herramientas puede ser los experimentos. Así que también, no solamente en el ámbito de la política pública, sino desde la preparación profesional, tener un método experimental que les ayude, que, que les permita entender, ¿no? Como una herramienta para atacar mejor los problemas sociales que van a abordar en su práctica profesional, ¿no? Y finalmente, la tercera área, que es de mi interés, el objetivo que tenemos en el ámbito de la política pública conductual es
ayudar a que las personas tomen mejores decisiones, ¿no? Y ahí también hay una discusión muy importante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de instrumentos de la política pública, hemos comentado brevemente el trabajo de empujones. Los empujones, como muchos de ustedes saben, son estrategias conductuales que buscan la manera de influir la conducta de las personas, pero que se distinguen de incentivos económicos o de regulaciones o de mecanismos de control, ¿no? La idea es, un empujón es una estrategia que ataca o que, digamos, se acopla a algún aspecto psicológico de las personas y cuando nosotros desarrollamos medidas en un determinado escenario, nos permite influir de una manera que no es coercitiva, de una manera que no es invasiva, el comportamiento y la toma de decisión de las personas, ¿no? Y claro, uno se puede preguntar, entonces, ¿qué significa ayudar a que las personas tomen mejores decisiones? ¿Sí? Ahí también tenemos que tener una idea mucho más clara, muchísimo más precisa de lo que significa tomar buenas decisiones, ¿sale? Estas son las tres áreas. Lo que voy a hacer a continuación es explicar un poquito cuáles son algunos de los problemas que yo estoy viendo en cada una de estas áreas y que es necesario atender para que podamos tener una política pública conductual todavía más robusta y de mayor alcance. ¿Sale? Bueno, eh, la idea de la conformación de una política pública basada en evidencia, como ya les comenté brevemente, y lo voy a señalar de manera muy sintética, responde al interés de que cuando nosotros tenemos a nuestros gobernantes, ¿no? Tenemos a las personas dentro de las organizaciones que tienen que tomar decisiones con respecto a la forma de influir el comportamiento de otras personas, se establezcan criterios de verificabilidad y de objetividad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De fondo. Y cuando hablamos de política pública basada en evidencia, pues estamos hablando de evidencia científica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir evidencia que cumple un conjunto de características que puede ser replicable, que puede ser lo suficientemente objetiva, ¿no? Y que no obedece a cuestiones arbitrarias de interés, por ejemplo, de intereses partidistas que muchas veces tienen los políticos en el momento en el que implementan políticas públicas, ¿no? Así que entonces, uno de los elementos clave por los cuales hablar de una política pública basada en evidencia y que se conecta con esto con la public, behavioral public policy, es el uso de cierto tipo de experimentos. Y es algo que viene en el punto número 2, la importancia de los experimentos aleatorios controlados para poder suministrar criterios de validez y objetividad que garanticen el diseño y la evaluación de políticas públicas de manera controlada, ¿no? Pero bueno, los experimentos aleatorios controlados, que ha sido un tipo de experimento, digamos, que ha sido favorecido principalmente por científicos sociales, pero puede ser otro tipo de evidencia, no necesariamente este tipo de experimento, hay muchos otros, ¿no? Que pueden cumplir de alguna u otra manera ciertos criterios de verificación, de objetividad y de control, ¿no? Como les comentaba, ¿cuál es la importancia de tener una política pública basada en evidencia? Eh, Primero, que pues podamos asentar una política eh, con fundamento científico, ¿no? Que sea basada tal vez en la opinión de expertos en el área, ¿no? Si tenemos a un presidente que se pone a hablar de cuestiones de género, tenemos un presidente que se pone a hablar de cuestiones de las que no conoce, lo menos que esperaríamos es que dentro de su equipo de trabajo, pues haya expertos realmente en el área para que le puedan dar al presidente una visión pues mucho más objetiva, ¿no? De los temas de los que va a hablar, ¿no? Y que no se ponga a decir lo que, como decimos acá, lo primero que le viene a la mente, ¿no? Otro de los objetivos de lo que se pretende lograr con la política pública basada en evidencia es que se sustituya la influencia de orientaciones políticas e ideológicas, como ya lo comentábamos, ¿no? Cuando los gobiernos implementan estrategias de salud, de educación o de combate a la pobreza, muchas veces el problema que tienen es que lo hacen más con un objetivo partidista que basado en evidencia, ¿no? A veces puede sonar bien una política pública, hacer una transferencia monetaria para ciertos grupos, pero tenemos que reconsiderar, tenemos que evaluar bien si el objetivo que se tiene para esa política pública ya fue probado previamente, ya fue probado. De alguna manera tenemos una idea previa de por qué si implementamos esta política nos va a permitir resolver un problema social como aparentemente como inicialmente lo habíamos asentado, ¿no? Y bueno,
Una de las últimas razones o una razón por la cual también este movimiento ha tomado mucho auge es que particularmente en países como los nuestros, países como México, en los que desafortunadamente hay mucha corrupción e ineficiencia gubernamental, pues nos permitiría atacar algunos de esos problemas, ¿no? No quiere decir que una política pública basada en evidencia resuelva problemas de corrupción, de favoritismo, etcétera. No quiere decir, pero sí nos ayudaría a que las decisiones no fueran tan arbitrarias y basadas en intereses de grupos particulares, ¿vale? Así que esa es una parte muy importante de la Behavioral Public Policy. De hecho, es algo que todos los que tenemos interés en que se adopte una perspectiva experimental en la política pública, nos gustaría que cumpliera esas características, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema o cuál puede ser una limitación cuando hablamos de una política pública basada en evidencia? El problema también al que nos estamos enfrentando es que, aunque la evidencia científica debe de jugar un papel crucial en la política pública es mucho más que mera evidencia, ¿sí? Las políticas públicas no pueden ser reducidas a conjuntos de decisiones técnicas sobre resultados experimentales. Cada vez que conocemos, a medida que conocemos más sobre la complejidad de lo que es la elaboración de políticas públicas, tenemos que comprender que la evidencia juega un papel fundamental, definitivamente, pero la política pública también se constituye por valores, por propósitos y normativas que no pueden ser resueltas exclusivamente por experimentos. Fíjense lo que les acababa de comentar. En el seminario hemos impulsado mucho esa visión, cómo la ciencia, la economía y las ciencias sociales en general se favorecerían, serían enriquecidas en el ámbito educativo por desarrollar una tradición experimental. Yo estoy convencido de que les daría muchas herramientas de razonamiento y de análisis a los estudiantes si se acostumbraran a hacer experimentos y participaran en experimentos, ¿no? Yo estoy convencido de eso, pero también estoy convencido que la política pública no se reduce a hablar de experimentos. La política pública es mucho más compleja, ¿no? Y justamente este es uno de los puntos críticos que yo quería compartirles. Uno de los problemas de la Behavioral Public Policy actual es que muchas veces hay una enorme simplificación de lo que es la política pública centrada en el papel de los experimentos y la evidencia científica. Pero la política pública también tiene una dimensión normativa. Hay valores en conflicto, hay deliberación, tenemos que entender aspectos de legitimidad, ¿no? Y muchas veces, pues eso, los experimentos no lo pueden dirimir, ¿no? Justamente. Así que los experimentos para la política pública, para que quede un poco más claro, nos permiten responder, ¿funciona o no tal medida o programa? ¿Sí? Un experimento, un buen experimento nos puede dar una contestación de esto. ¿Podría funcionar o no tal medida cuando lo implementemos? Pero la política pública también incluye muchas otras preguntas, ¿sí? De carácter normativo. ¿Es legítimo el propósito de tal política pública? ¿Qué valores sociales están entrando en conflicto? ¿No? O, por ejemplo, ¿cómo comprendemos el bienestar de las personas en este programa? ¿Sí? Y entonces ahí necesitamos, para que tengamos una Behavioral Public Policy más robusta, necesitamos entender qué aportan los experimentos y la evidencia a la política pública, pero tenemos que entender que hay otras dimensiones para hacer una buena política pública que no se reducen a simplemente hablar de evidencia científica. ¿Sale? Así que bueno, digamos que como 3 puntos principales acá, la política pública requiere una consideración seria sobre valores, propósitos e intereses en un conflicto social. Y la sola evidencia científica no nos va a permitir dirimir cuáles serían los valores, cuáles son los intereses, cuáles son los propósitos que se deberían de alcanzar. Esto es importante. Una buena política pública desde las ciencias del comportamiento tiene que incluir toda esta dimensión normativa para que pueda ser más eficaz, ¿no? Segundo punto importante, la toma de decisiones en el ámbito público no se reduce a decisiones técnicas a partir de meros descubrimientos experimentales, sino que involucra una amplia comprensión de las instituciones, de la cultura y de las partes involucradas, ¿no? Una de las cosas que hemos discutido en el seminario, por ejemplo, es que si los resultados experimentales que se han hecho, por ejemplo, en Europa y en Reino Unido, podrían funcionar igual acá en México, ¿no? Es una pregunta que siempre sale, ¿no? Cuando decimos, oye, mira, implementaron esta medida en Reino Unido, no sé, este,
en Inglaterra, en Estados Unidos, y les dio este resultado. La pregunta obvia que nos queda a nosotros, si lo vemos desde nuestro contexto cultural, es, ¿tendríamos el mismo resultado si lo aplicamos aquí en México, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta muy importante. No podemos pensar que si un experimento allá funciona, también va a funcionar acá. Así que si queremos hacer buena política pública desde las ciencias del comportamiento para México, necesitamos comprender cómo funcionan nuestras instituciones, necesitamos entender nuestra cultura y necesitamos entender las partes involucradas, que son muy distintas que las de la cultura anglosajona, por ejemplo, ¿no? Y el último punto, el tercer punto, la pretensión de legitimidad de una política pública, es o no legítima una política pública, pasa necesariamente por un debate sobre la forma en la que queremos comprender el concepto de bienestar y de desarrollo humano. ¿Vale? Sobre esto voy a comentar algo un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el primer punto. El segundo punto es el papel de los experimentos para la toma de decisiones. Voy a explicarlo un poquito más rápido porque está íntimamente conectado con lo que les acabo de compartir, pero les decíamos que la economía del comportamiento en su tercera fase, que tiene que ver con la aplicación de los descubrimientos eh, experimentales aplicados a la política pública, tuvo su punto de partida o su punto más importante con la publicación del libro de Notch de Richard Thaler y Ken Solstein, ¿no? Y bueno, desde el 2008 para acá se ha entendido, mucha gente a veces entiende como política pública es igual a hablar de empujones, cosa que, por ejemplo, en el seminario hemos trabajado, hemos discutido, hemos estudiado tanto el trabajo que Francisco y yo hemos presentado en algún momento, como el trabajo que otros colegas han presentado, de que la política pública puede utilizar empujones, sí, que es una estrategia muy particular, pero hay muchas otras herramientas también que son como descubrimientos particulares desde las ciencias del comportamiento que también pueden enriquecer la política pública, ¿no? Así que el panorama ahí de instrumentos que las ciencias del comportamiento han contribuido, perdón, para la política pública es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, tomamos como punto de partida la propuesta de Thaler y Sonstein del tema de la teoría de los empujones, ¿no? Ahora, qué es lo característico, sean los empujones o sean otro tipo de herramientas, qué es lo característico, digamos, de la Behavioral Public Policy, el papel de los experimentos, ¿sí? Los experimentos, como les pongo en la parte de abajo, se han vuelto el principal instrumento para validar y justificar el diseño e implementación de políticas públicas, ¿sí? Eso sería un elemento característico y se pueden dar cuenta cómo está conectado con la idea de una política pública basada en evidencia. Estábamos hablando de evidencia científica. Bueno, puede haber muchas fuentes de evidencia científica, pero la que, digamos, con la que contribuye la economía del comportamiento, más en particular, es con experimentos conductuales, ¿sale? Y bueno, les quiero compartir cómo algunos descubrimientos conductuales se han aplicado en política pública a lo largo del mundo. Lo voy a comentar muy brevemente. Este, digo, aquí habría que explicar con detalle cada uno de ellos, pero aquí nada más para que tengan un panorama, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea en el 2011 estableció una legislación que requiere explícitamente que las empresas que van a vender, que ofrecen cierto tipo de productos a la población, busquen el consentimiento explícito de los consumidores cuando les están ofreciendo algún servicio suplementario o agregado. A todos nos habrá pasado que cuando compramos, por ejemplo, un boleto de avión, de repente nos están diciendo, y por cierta cantidad más te damos más espacio para que puedas llevar más maletas, o también te agregamos, por ejemplo, un seguro de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente todos habremos vivido eso en algún momento. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con esto de la psicología humana? Bueno, tiene que ver con aspectos de la psicología humana, porque uno de los descubrimientos más importantes en las ciencias del comportamiento es que muchas veces las personas tomamos decisiones por defecto. ¿Qué quiere decir por defecto? Que a veces me pueden poner como que la opción simplemente en automático y yo no me fijo, no pongo la suficiente atención para decir si esto sí lo quiero o esto no lo quiero. Y en automático la gente termina comprando no solamente un boleto de avión, sino un seguro de vida, este, una concesión para llevar una mochila más grande. Y tal vez yo no quería comprar todo eso, pero como tengo la inercia de simplemente darle clic y comprar,
pues entonces eso genera que yo termine gastando más de lo que yo quiero, ¿no? Sabiendo que este comportamiento inercial lo tenemos los seres humanos en muchas de las esferas de nuestra toma de decisión, la Unión Europea dijo, no, ¿saben qué? Las empresas no se pueden aprovechar de esa disposición inercial conductual que tienen las personas. Tienen que hacer explícito que si la persona no solamente quiere un boleto de avión, sino que sí quiere un seguro de vida o quiere contratar al mismo tiempo un hotel, reservar una habitación, lo tiene que decir explícitamente. No se lo puedes así como meter de manera tramposa, por decirlo así. ¿Sale? Y eso es un descubrimiento desde las ciencias del comportamiento. Y vean cómo hay ya, en este sentido, legislaciones que toman en cuenta todos esos aspectos de la racionalidad humana, la racionalidad limitada humana, ¿no? Y bueno, abajo les pongo otros, ya no me voy a detener, pero bueno, este, eventualmente en el seminario vamos a ir escuchando muchos otros casos de descubrimientos conductuales y cómo se han convertido en conocimiento para poder elaborar políticas públicas o establecer legislaciones sobre la venta de productos, sobre diferentes tipos de programas. ¿Sale? Bueno, igual, de una manera muy, muy breve, nada más quiero compartirles, he estado hablando de experimento y quizá acá pues no estamos hablando de lo mismo, tal vez ustedes tienen una idea de lo que es un experimento, yo tengo otra idea, ¿no? Aquí nada más les voy a poner una definición simplemente como para que comprendan mejor a qué me estoy refiriendo acá por experimento en ciencias sociales, ¿sale? Un experimento económico tiene como objetivo el análisis, ¿no? De un problema económico regularmente, ¿no? Un problema económico en condiciones controladas, ya sea en el laboratorio o en el campo. ¿Sale? Controlado quiere decir que el investigador se encuentra en una posición de determinar cuáles son los factores en la toma de decisiones de la persona que puede jugar un papel para explicar su decisión, ¿no? Y la idea de hacer un experimento, y esto sí es una cuestión característica de cualquier tipo de experimento, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, es que tengamos la posibilidad de aislar algunos de esos factores. Si no podemos aislar algunos de esos factores, pues entonces nuestro experimento pues no nos va a decir mucho o nos puede decir mucho, pero no vamos a poderlo interpretar. ¿Sale? La virtud de los experimentos, como dice el punto número 3, es que nos permiten obtener evidencia científica bajo condiciones de control y de replicabilidad, ¿no? Dos de las características importantes cuando pensemos en hacer un experimento es, las personas se enfrentan a una situación o un problema característico y tienen diferentes opciones. Nosotros, como experimentadores, tenemos que establecer cuáles son sus alternativas. ¿Cómo podemos aprender de sus decisiones? Nosotros no sabemos qué decisión van a tomar en algún momento, pero sí podemos controlar el rango de acción o el rango de alternativas que las personas puedan tener. ¿Sale? Entonces, el experimento en este caso es que cuando la persona realiza una determinada tarea y toma una decisión, yo sí puedo explicar por qué podía elegir A o por qué podía elegir B. Lo que yo no sé, lo que el experimento me va a decir es si la persona elige A o elige B. Yo no lo sé. Eso es lo que me va a decir el experimento. Pero lo que yo sí puedo controlar es que o elige A o elige B, pero no puede ser que yo le diga eliges A o eliges B y de repente elige C. Eso no puede ser, ¿no? Yo tengo que tener control sobre eso. Y un experimento también tiene la característica, o esa es la pretensión que se tiene de un buen experimento, de que el resultado que yo obtengo, una vez que puedo manejar toda una serie de variables, si alguien más eh, hace un experimento controlando las mismas variables, se pretende que pueda replicarse el resultado. Un buen experimento tiene que tener la característica de que el resultado debe de ser replicable. ¿Sale? Bueno, digo, ahí hay muchos problemas, ¿no? Pero bueno. Ahora, muy similar a lo que hice con respecto al punto de política pública basada en evidencia. Nuevamente, ¿cómo los resultados experimentales, la pregunta es, ¿cómo los resultados experimentales se pueden convertir en conocimiento para la política pública? ¿Sí? Insistimos, los resultados experimentales, nosotros los del seminario estamos convencidos de eso, son sin duda la mayor o una de las mayores contribuciones de las ciencias del comportamiento al ámbito de la política pública. Definitivamente. Si los economistas del comportamiento hacen experimentos y los tomadores de decisión ven los resultados y a partir de ahí implementan ciertas medidas, vamos a tener una política pública más robusta, basada en evidencia científica
¿sí? Eh, y puede ser de mayor alcance, ¿sale? Pero aquí hay otra limitación y aquí también hay otra cuestión muy importante. Hay que comprender que los experimentos son instrumentos muy específicos y también altamente artificiales de los que se pretende derivar un resultado sobre hipótesis conductuales. Yo un experimento pongo a prueba ciertas hipótesis sobre la conducta humana y el experimento me va a poder determinar si mi hipótesis es correcta o no, si tengo que reformular la hipótesis. Algo que yo había considerado sobre el comportamiento y sobre la toma de decisiones, o bien se confirma o bien se rechaza. ¿Sale? Ahora, eso es en el ámbito de la investigación, pero lo que nos interesa a nosotros es que nuestros experimentos se conviertan en conocimiento para la política pública. Y en ese sentido, para que los descubrimientos experimentales se conviertan en conocimiento para política pública, requieren pasar por un proceso de interpretación. El proceso de interpretación quiere decir que el experimento es puntual, pero la política pública es un asunto social, es mucho más amplio. Así que uno de los retos que tiene actualmente la Behavioral Public Policy es explicar cómo hacemos ese ejercicio de interpretación. El experimento por sí mismo no va a hablar, el experimento por sí mismo no se va a convertir en política pública. El experimento me va a dar una pista de algo sobre el comportamiento si yo implemento incentivos, si yo implemento regulaciones, si yo implemento empujones. Me dice algo de la psicología humana, pero no me va a decir que cuando hagamos una política o un programa de mayor alcance, va a ser exactamente igual al que yo encontré en mi experimento, ¿sí? Hay que hacer una labor de interpretación. Y esta es una cuestión también importante. Nuevamente, la base es el experimento, pero la interpretación es un elemento distinto, ¿sí? Ahí tenemos que poner en juego también aspectos, yo creo, ¿no? Ese es mi punto de vista, ahí sí no creo que todo el mundo piense igual, pero yo creo que el ejercicio de interpretación es cómo creamos una narrativa para que nuestros experimentos, nuestros resultados tengan sentido en el ámbito social, en el ámbito organizacional. Hay que hacer un trabajo de interpretación, hay que hacer un trabajo hasta de cierta creatividad para que podamos decir, mira, cómo este experimento sirve de analogía para entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo real. ¿Sale? ¿Por qué digo que es una limitación? Porque muchas veces en la Behavioral Public Policy no se toma en cuenta este punto. Decimos, tenemos el experimento y de ahí queremos saltar a la política pública. Y yo creo que es algo equivocado. Yo creo que es una simplificación peligrosa. El experimento por sí mismo no habla. Hay que hacer ese ejercicio de interpretación para que el resultado tenga sentido y nos pueda decir algo del mundo real. ¿Vale? Así que bueno, situando el valor de los experimentos en la política pública, los resultados experimentales requieren un ejercicio de interpretación, al menos esa es una interpretación que yo defiendo, para que vayamos del laboratorio al escenario social. Y con esto, el resultado experimental tenga un valor epistémico dentro de lo que es la política pública. Segundo, los resultados experimentales son piezas, son pequeñas piezas de evidencia científica. No quiere decir que son toda la evidencia científica, ¿sí? Requerimos diferentes piezas de evidencia científica para poder hacer una buena política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos otras fuentes de conocimiento. La experiencia, el sentido común, otras formas de conocimiento también son importantes. Cuando nosotros hablamos de experimentos, no podemos decir el resultado experimental es excluyente de otras formas, otras fuentes de conocimiento, no lo es. Un buen experimento también nos permite reforzar tal vez algunas cuestiones de experiencia, algunas cuestiones de sentido común, a veces no. A veces el resultado experimental puede ser contraintuitivo, pero a veces el resultado experimental puede ser apoyado por lo que nuestro sentido común nos dice. Pero en este sentido, pero digamos que en este sentido lo importante es poder integrar diferentes piezas de evidencia científica para poder tener una mejor política pública. ¿Vale? Y el último punto, los experimentos cubren solamente una de las dimensiones de la política pública. ¿Qué dimensión? La dimensión de la evidencia. Pero una política pública tiene otras dimensiones. Tiene una dimensión de factibilidad política, de factibilidad financiera y de factibilidad de infraestructura. Y entonces, si queremos hacer buena política pública, no podemos verlo nada más desde la evidencia, tenemos que ver las otras dimensiones. ¿Sale? Y bueno,
El último punto, ya para cerrar y para que podamos tener espacio para hacer un diálogo sobre estos temas, el último punto, yo les comentaba que una de las cosas que nos interesa muchísimo en el movimiento de Behavioral Public Policy es que queremos mejorar la toma de decisiones de las personas, ¿sí? La discusión en la política pública conductual sobre el objetivo de una intervención conductual ha llevado en los últimos años, estamos hablando de la última década, a considerar cuál es el propósito al influir o modificar la conducta humana, ¿sí? Porque puede sonar muy bonito decir, nosotros vamos a hacer un cambio de comportamiento, vamos a lograr un cambio de comportamiento. Pero cuando nos preguntan, bueno, pero ¿por qué quieres lograr un cambio de comportamiento? ¿Por qué sería importante? ¿Por qué sería legítimo? ¿Sí? Parecería que entonces, cuando en Behavioral Public Policy hablamos de un cambio de comportamiento, pues parecería un concepto un tanto limitado. Claro, no quiero decir que es falso. Lo que quiero decir como limitado es que parecería que la toma de decisiones es mucho más compleja que simplemente decir un cambio de comportamiento. En el ámbito de las ciencias del comportamiento se dice cambio de comportamiento porque lo que queremos es identificar una acción o una conducta observable y cuantificable. Y se pueden dar cuenta por qué, ¿no? Si no hablamos de comportamientos o acciones específicas que puedan ser medidas, pues entonces, digamos que no podemos estudiarlas experimentalmente, ¿no? Si hay algo en nuestra psicología que no puede ser medido, pues no puede ser estudiado experimentalmente, ¿no? Puede ser una crítica, por ejemplo, al psicoanálisis, si ustedes quieren, ¿no? Digo, no sé si hay algún psicoanalista en la sesión, pero bueno, digo, voy a hacer la observación. En la teoría psicoanalista, Freud eh, digamos que para explicar muchísimos aspectos del comportamiento de las personas, recurría como entidades, ¿no? Entidades que estaban ahí, ¿no? En la psique humana, para decir, mira, cuando una persona lleva a cabo algo, se puede manifestar esta, ¿no? El superego y no sé qué tantas cosas, ¿no? Desde las ciencias de comportamiento podríamos criticar, mira, si tú me hablas de entidades que no se pueden medir, entonces científicamente no las puedes tratar, porque parecería que cualquier cosa se va a ajustar a tu concepto. Para que pueda ser científicamente estudiable, debemos de poderla medir, debe de ser cuantificable. Por eso es que desde la Behavioral Public Policy se tiene como argot hablar de cambio de comportamiento y eso está bien. Eso está bien. De hecho, cuando hemos dado cursos sobre metodología de los empujones, les enfatizamos eso. Un experimento te tiene que dar la oportunidad de ver algo que se puede medir, algo que se puede cuantificar. ¿Sale? Pero ¿cuál es el problema con esta perspectiva? El problema con esta perspectiva es que entonces parecería que estamos reduciendo hablar de mejorar la toma de decisiones de las personas a decir simplemente lograr un cambio de comportamiento, ¿no? Y entonces, claro, el problema al que nos enfrentamos ¿es un simple cambio de comportamiento para la resolución de un problema? O tal vez la toma de decisiones, si la entendemos como un proceso mucho más complejo, incluye hablar de habilidades, de competencias que se extienden mucho más allá de una simple intervención, ¿sale? Y entonces, para ir cerrando, yo les quiero dejar nada más unas preguntas sobre este punto, ¿no? Creo que es algo que debemos de discutir en las ciencias del comportamiento. ¿Qué significa exactamente mejorar la toma de decisiones en el contexto de la política pública? Hablamos de empujar, hablamos de impulsar, de direccionar un cambio de comportamiento. Esos conceptos, ¿hasta dónde nos permiten entender mejorar la toma de decisiones, ¿no? Eh, Otra pregunta que está, digamos, al aire. Dado que se trata de intervenciones muy específicas, ¿qué medimos y cómo lo medimos, dado que se trata de aspectos conductuales complejos? Podemos medir un cambio de comportamiento. Eso está fuera de discusión. Pero en el cambio de comportamiento tal vez hay muchas otras cosas. Hay creencias, hay actitudes, hay cambio de preferencias. Y todo eso parecería que no lo podemos pescar si solamente lo entendemos como un cambio de comportamiento. Todo esto se puede discutir. Quizá habrá quien diga, mira, sí, tal vez existe todo eso, pero como finalmente no cae en el experimento, lo podemos hacer a un lado, ¿no? Y mi punto de vista es, sí, efectivamente, no lo podemos medir en un experimento, estoy completamente de acuerdo, pero no quiere decir que no sea importante. Una cosa es decir que no se puede medir en el experimento y otra cosa es que porque no está en el experimento no sea importante, son dos cosas muy distintas. ¿Sale?
Y bueno, simplemente como síntesis de esta presentación, les comparto los 4 puntos más importantes y es parte del trabajo que estoy realizando y que a mí me encantaría, si les interesa el tema, que podamos establecer posteriormente un diálogo para conocer su punto de vista sobre esto. Primer punto, la economía del comportamiento ha realizado importantes avances integrando los descubrimientos de las ciencias del comportamiento sobre la psicología y el comportamiento humano al ámbito de la política pública. ¿Sale? Es lo que comentábamos al principio y es uno de los avances más significativos que se ha podido realizar desde las ciencias del comportamiento. Integrar descubrimientos sobre psicología y comportamiento para poder desarrollar mejores políticas públicas. Segundo punto, y es un punto de crítica, el auge del movimiento de la Behavioral Public Policy, desde mi punto de vista, ahí sí es algo que yo defiendo, creo que ha tergiversado los alcances y el impacto real de los descubrimientos de las ciencias del comportamiento, que los descubrimientos en las ciencias del comportamiento pueden tener en las esferas de decisión pública y organizacional. Yo creo que hay avances significativos muy importantes, pero sí necesitamos poner a revisión crítica qué estamos entendiendo por política pública basada en evidencia, qué estamos entendiendo sobre el alcance de los experimentos para hacer política pública y tercero, qué estamos entendiendo por mejorar la toma de decisiones, ¿sí? No obstante, yo estoy convencido de que una mayor examinación de los rubros antes mencionados nos va a permitir adquirir un mejor panorama sobre qué es exactamente la Behavioral Public Policy y qué avances aún se requieren hacer para lograr que el diseño de la política pública, principalmente en Latinoamérica, tenga una visión conductual y experimental. ¿Sale? Y bueno, con eso cierro la presentación. Muchísimas gracias por su atención. No hemos terminado. Vamos a hacer una sesión de preguntas, comentarios, dudas y también igual podemos aprovechar para comentar algunas otras cuestiones del seminario que por ahí tengan dudas. Francisco, te doy la palabra. ¿Ahí me escuchan? Sí, adelante. Sí, bueno, así como está haciendo José Luis, los invitamos a ir levantando su mano para que tengan un poco de chance de dialogar con Luis y podamos debatir y así. Entonces, ahorita vamos a dar un espacio. El primero en participar después de que yo sea la palabra será José Luis. Y así como se vayan formando, porque creo que hay algunas opiniones que valdría la pena eh, discutir, ¿no? Eh, yo voy a hacer un pequeño comentario leve para luego darle la palabra a José Luis, pero yo creo que bueno, las fases que tú describes de la economía del comportamiento, yo creo que podríamos conceptualizarlas como historia del pensamiento económico. ¿A qué me refiero? A que estás describiendo cómo se formó y en qué sentido se direccionaba, eh, la epistemología, ontología, todo lo que le quieras meter a historia del pensamiento económico. Y, y en algo coincido con los libros de historia del pensamiento económico, de que muchos se limitan a hacer historia de corrientes económicas muy recientes, porque hacerlas tan recientemente suele dificultar discernir qué es lo que está pasando de manera certera. ¿Por qué comento esto? Porque yo no coincido con la división en 3 fases, y te lo voy a comentar y a partir de ahí voy a construir mi argumento. La primera fase que describes con los descubrimientos originales de Kahneman, quizá alguien como Yosa podría decirte, no, es desde Simon hasta Kahneman, pero bueno, esa primera fase yo coincido con ella, coincido totalmente con ella. La segunda fase de incorporación de estas nociones, ver si hay compatibilidad con los modelos de racionalidad, también coincido. Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo. A lo que voy es que yo no estoy tan seguro que la emergencia del nudge y la aparición del behavioral public policy estén dentro de la misma fase. ¿A qué voy? Que yo sí distingo que en 2008, con la publicación de Nudge, hay una nueva fase de la economía conductual, de la economía del comportamiento, que yo la definiría, y en mis cursos de economía pública yo la describo así, como el darnos cuenta
de que con lo que descubrimos y metimos a los modelos se pueden hacer cosas. Pero yo dejo el se pueden hacer cosas como algo general. Y luego dar el paso a hacer política pública, yo creo que es un paso más grande, ¿sabes? Yo creo que hay dos fases, uno en el cual nos damos cuenta que se pueden hacer cosas, como un notch, pero yo creo que también agentes privados se dan cuenta de que pueden hacer cosas. Y yo creo que agentes no gubernamentales se dan cuenta que pueden hacer cosas. Entonces, a partir de esos sesgos, de esas desviaciones de la conducta racional, nos damos cuenta que podemos tomar acción, no solo evidenciar las desviaciones. Yo creo que ese es el paso que nos da Notch. Y yo creo que un paso que está emergiendo de 2020 para acá, yo particularmente de la pandemia para acá, es la aparición del Behavioral Public Policy, pero yo creo que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Yo creo que hasta meterlos en el mismo saco implica que solamente podríamos hacer intervención de carácter de política pública. Y yo creo que la política pública es algo, en eso coincido contigo, es algo muy grande. Y a veces son cúmulos de decisiones conjuntas para un fin. Y entonces te limitas a que pequeñas intervenciones que no podrías catalogar nunca de política pública, pero que sí tienen repercusión en la vida de las personas, como que salgan de la esfera de análisis, ¿no? Por ejemplo, yo te diría, pues pensemos no en política pública, pero en hacer experimentos, en hacer intervenciones con los funcionarios que son los que toman las decisiones al final para sensibilizarlos sobre ciertos problemas, porque independientemente del mejor proyecto que yo les presente, quien va a tomar la decisión es ellos. Entonces tenemos que intervenir en ellos que toman la decisión, ¿no? Entonces, el dar capacitaciones y cursos o algún boost, cualquier pequeña intervención con policy makers, no es una política pública, pero proviene de esa noción que podemos hacer algo a partir de las irracionalidades y podemos intervenir e igual abonar al bienestar de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que esa demarcación habría que reflexionarla, ¿no? De dividir en dos puntos y de ver dos fases de intervención. Intervenciones que se puedan articular con otras políticas y en conjunto hacer política pública, y otro tipo de intervenciones que no podríamos catalogar nunca como política pública porque por el tamaño, por los objetivos, porque no se articulan con otras intervenciones o no se ven reflejadas en leyes, por ejemplo, pero que tienen igual valía. Por ejemplo, yo te diría, esos sistemas de in-out para donación de órganos, eso no es una política pública, pero tiene un montón de relevancia para el cambio de una situación que a todos nos hace bien, ¿sale? Y bueno, la segunda parte de mi comentario, yo creo que está muy buena, una discusión que tendremos que tener pronto porque hay un capítulo que en nuestro libro aparece de eso. También a mí me gustan mucho las demarcaciones, ¿no? A mí me gustaría demarcar acá también que no necesariamente economía experimental y conductual son lo mismo. No en general porque tú lo hayas dicho, ¿no? Sino para contextualizar a los asistentes, ¿no? Yo voy a ponerte 3 ejemplos rápidos, ¿no? Vernon Smith tiene el Nobel también por haber ganado, por hacer experimentos, ¿no? Pero muchas de las cosas que validaba eran neoclásicas. Entonces, tú con economía experimental podrías validar o intentar validar supuestos neoclásicos, no conductuales. Entonces, más bien la economía experimental ahí parece ser una metodología que nos ha ayudado mucho en economía conductual, pero que puede hacerse desde otros enfoques no conductuales, ¿no? Entonces, yo creo que esa discusión es interesante. O sea, la economía experimental nos ha ayudado mucho, pero no somos lo mismo. Y ahora, desde la otra parte, yo te digo, pues hay gente que hace economía del comportamiento con modelos basados en agentes, con machine learning. eh, es un enfoque totalmente conductual, pero sin hacer un experimento con humanos. O, por ejemplo, tu colega aquí que habla, Francisco, yo, el capítulo que yo, bueno, el paper que voy a presentar la siguiente semana, los datos duros provienen de una encuesta de salud a nivel nacional, no de un experimento. A partir de esos datos tú puedes inferir desviaciones de la racionalidad,
algunas cosas, pero no son datos de un experimento, ¿no? Entonces yo creo que hay economía experimental que no tiene intersección con la conductual, y hay economía conductual que no usa experimentos también, ¿no? Entonces yo creo que está bueno ese debate, hay visiones, hay todo, pero creo que está bueno sobre todo para que vean los asistentes nuevos, que pues aquí se vale disentir, se vale opinar y sobre todo eh, reflexionar, ¿no? Porque a eso venimos. Entonces, no sé si quieres que le demos la palabra a José Luis y contestas después o cómo Este, funcionamos. pues no, bueno, la verdad está muy interesante. Creo que me gustaría más que participaran, más que yo explicar esto. Así que si te parece bien, te pediría por favor si puedes moderar y darle la palabra a los participantes y así tal vez rápido les comento algo, pero sobre todo que compartan su punto de vista sobre el tema. Ok, entonces José Luis, te damos la palabra. Y antes que nada, ¿sí me escucho? Sí, sí, José Luis, adelante. ¿Qué tal? Bueno, te quiero un saludo, ya hace tiempo que los estoy siguiendo y es un placer estar otra vez en este seminario. Gracias, Y, igualmente. y pues para comentar algunas cosas, el crecimiento de la economía del comportamiento, de hecho ahorita me toca estoy dando el curso de Micro 2 y ya los libros de texto ya te los traen, como aunque sea un capitulito ahí perdido pero ya empiezan a hablar de economía del comportamiento como un tema importante, por lo menos para mí. Y por otro lado, pues, ya les había comentado, ¿no? De hecho, ya vamos a empezar, aunque sea un tema por ahí de un curso, el curso es teoría de las decisiones, le pusimos por nombre, lleva teoría de juegos, racionalidad limitada y economía del comportamiento, pero así como una embarradita. Estamos ahorita proponiendo, ya nos autorizaron el plan de estudios y entonces ahora sí ya es realidad. Pero se los comenté, apenas lo estábamos. Creo que el próximo año sería la primera vez que lo vamos. Entonces ahí, pues, y No, excelente. hay un creciente interés por parte de nuestros estudiantes por utilizar economía del comportamiento en sus tesis. Muchos de ellos utilizando economía experimental y están ahí hablando incluso tengo un estudiante que está trabajando algo de finanzas del comportamiento, algo así, finanzas del comportamiento. Y ahorita está revisando una encuesta sobre finanzas que sacó, de finanzas personales, creo que sacó el INEGI recientemente. Y entre los temas se incluyen algunas de estas cuestiones, bueno, ya incluso de cómo te sientes, cómo está. Entonces, sí hay una parte muy interesante interesante interés por parte de, por lo menos acá en la facultad, sobre esos temas. Entonces, esos son mis comentarios y reciban un saludo otra vez. Muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, qué padre, qué buena noticia. Pues felicidades y primero, bueno, pues qué bueno que está avanzando ese proyecto y a nosotros nos encantará conocer cuando ya lo hayan implementado. Si no mal escuché, va a ser a finales de este año o el próximo, no sé si escuché bien. Hasta el próximo año. Sí, ahorita, Ah, de hecho, apenas perfecto. este plan de estudios que lo incorpora, arrancó apenas este año. Bueno, pues ojalá nos puedas invitar ahí, pues para brindar y para darle el remojón al programa, ¿no? Y vamos viendo, igual sí, algunos de mis compañeros están interesados en incluso a ver si los podemos invitar como lectores de las tesis. Nosotros encantados acá, pero qué bueno y mucho éxito también y que se complete y ahí estamos al pendiente, ¿sale? Dale. Órale. Perdón, no pensé que tenía abierto el micrófono, pero vamos a dar la palabra ahora a José Francisco y después de ella a Rocío. Entonces, José, Uf, em, me- bueno, sí, 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 me escucho bien. Sí, sí, adelante, ¿sí se José. escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Soy nuevo,
Se ve muy Bienvenido. interesante esta propuesta. Mi formación es mucho más básica, o sea, más filosófica, psicológica, no muy aplicada, pero yo, yo creo que algo que igual se tendría que considerar bien es desde cuál de todas las ciencias de la conducta, o desde cuál de todas las psicologías se va a entender los fenómenos económicos, ya que pues eh, existen muchísimas formas de entender el comportamiento, ¿no? Y dependiendo pues, de la forma, se diga, del enfoque, pues eh, el significado de los resultados experimentales va a cambiar y su interpretación pues también. Em, Ajá, sí, te escuchamos, te escuchamos. y también me pareció muy buena su exposición, me pareció muy interesante este tema y ya es un poco lo que quería decir. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, José, y ojalá puedas seguir participando con nosotros acá en el seminario. Mira, para aclarar, bueno, primero tienes razón. Aquí hablamos muy amplio de una intersección entre la psicología y la economía, pero claro, como tú dices, quizá dentro de la misma psicología hay muchas escuelas y tal vez no todas son necesariamente compatibles. Y estamos de acuerdo. Acá lo que quizá, si vemos la tradición en economía del comportamiento, es psicología social y psicología cognitiva, particularmente para poder vincular a la economía. ¿Sale? Espero que con eso quede un poquito más claro de qué tipo de escuela, pero muy particularmente psicología cognitiva y psicología social. Ah, ok. Muchísimas gracias por la aclaración, ya que eh, mi formación actual, bueno, es más conductual y también estoy estudiando un poco de interconductual y pues es otra manera de verlos, de estudiar los fenómenos, de entenderlos. Exacto. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Siguiente José. es Rocío. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pues bueno, Rocío? ¿Cómo estás? bien, bien, gracias. Me he unido a varias sesiones como por temas de interés y en esta ocasión no fue la excepción, pero yo estoy más del lado de políticas públicas. Ujú. Entonces, desconozco muchos términos, muchos conceptos de economía del comportamiento y cuando te escuché hablar, pareciera ser que solo te estás refiriendo a un tipo de actores en las que podemos incidir a través de la economía del comportamiento cuando las políticas públicas tienen una infinidad de actores. No, no sé hasta qué punto podemos usar la palabra corrupción o conflicto de intereses cuando la agenda tiene diferentes pasos en los que participan muchos actores. Ah, sí, Sí, perdón, es que se me apagó la computadora. Bueno, la pantalla. O sea, me refiero a que no solo las políticas públicas y que su implementación estén arrojadas en las personas a las que van dirigidas o a la población objetivo, sino que sí. también va desde los funcionarios públicos, de los hacedores de políticas públicas, de los tomadores de decisiones. Entonces, ¿cómo podemos ocupar la economía del comportamiento para estas negociaciones? Porque siento que esta visión todavía queda muy corta para todo el proceso de las políticas públicas en general. ¿Me explico? Sí, Que sí, creo sí, que es sí. un poco a lo que iba Francisco Sí, hace unos momentos. sí, exactamente. Bueno, mira, este, sí tienes toda la razón. O sea, digo, creo que la discusión que yo planteaba acá y como se ha planteado en este movimiento, sí, o sea, sí partimos de una simplificación de hablar de actores en política pública como aquellos agentes últimos que son los que van a diseñar e implementar los programas, ¿no? Pero entiendo tu punto, igual ahí si quieres complementarlo, pero entiendo tu punto que esos pueden ser solamente unos de los actores que están involucrados dentro del ámbito de la política pública, ¿no? Sí, 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 sí justo, te o sea, sigo. sí, porque no, o sea, no solo son las personas que tienen el problema público
y los que lo implementan, ¿no? No sé, en el caso de México, servidores de la nación que están implementando un programa o una política pública, ¿no? También influyen los medios, las asociaciones civiles, los diferentes grupos de poder para que estas políticas pasen, ¿no? En el Congreso hay diferentes negociaciones en los que dicen hasta dónde sí, hasta dónde no. En algunos pasos sí, y dentro de la discusión de la propia política pública, se ha mencionado a los funcionarios públicos y su papel como buenos implementadores o como la oposición del grupo que se encuentra en el poder. ¿No? Sí. Entonces, a eso me refiero, a que hay muchísimos actores que influyen en muchísimas partes de los procesos de políticas públicas, porque además se habla de políticas públicas en general, cuando hay quienes dicen que 5 pasos, hay quienes dicen que 11 pasos, entonces, ¿cómo podemos ver? O sea, entiendo que también hay una simplicidad, por así decirlo, que plantea, bueno, de esta teoría como todas las teorías en todas las áreas, y más porque es una teoría también multidisciplinaria como lo son las políticas públicas, entonces, o sea, entiendo las limitantes, pero hasta qué punto podemos ocupar las herramientas de economía del comportamiento y en qué agentes y hasta dónde no. Ok, mira, la pregunta que tú haces es compleja. Voy a tratar de simplificar un poco mi respuesta digamos que a sabiendas de que si nos sigues acompañando, seguramente podamos madurar juntos una respuesta más sofisticada, ¿sale? A ver, em, cuando nosotros acá, y yo particularmente, la discusión que planteé en esta sesión sobre cómo influir la política pública, yo me quería reducir a particularmente aquellos que se encargan de elaborarlas y aprobarlas, ¿no? Ahora, yo sé que tú me vas a decir, bueno, sí, pero hay muchos otros actores, grupos de poder, asociaciones que no están directamente en la toma de decisión de la política pública, pero que sí pueden o bien verse afectados o bien pueden afectar cómo se implementa tal política pública, y estoy completamente de acuerdo. Ahora, esa es una cuestión, ¿no? Que creo que es importante. Si estamos hablando de que de que hay gente aquí en las ciencias del comportamiento que quiere ayudar, que quiere influir la manera en la que se establece la política pública, pues nosotros pensaríamos, bueno, ¿quiénes son los que al final las autorizan? ¿Quiénes son los que operacionalizan esas, esas políticas o esos programas, ¿no? Esos proyectos, etcétera, como le queramos llamar, ¿no? Ahora, esa es una. Ahora, el hecho de que el decir economía del comportamiento aplicado a política pública puede englobar ir más allá de simplemente aquellos que van a tomar la decisión, aquellos que las aprueban, aquellos que las implementan, implicaría entonces que podemos ocupar las ciencias del comportamiento para otras razones. Y sí, efectivamente, yo también veo tu comentario, tu pregunta relacionada a lo que dijo Francisco. Yo aquí no lo especifiqué y no quise sonar reduccionista, pero por ejemplo, yo estoy convencido de que otra forma en la que se pueden utilizar las ciencias del comportamiento en el ámbito de la política pública es entrenándolos con respecto a cuestiones de sesgos, con respecto a cuestiones, ¿sí? De toma de decisiones y racionalidad limitada. Creo que ahí hay otra aplicación, o sea, de hecho, en algún momento en el seminario yo presenté otro artículo donde decía eso, que podríamos decir que el impacto que tiene la economía del comportamiento puede ir más allá, incluso en términos de consultoría y de capacitación a servidores públicos. Eso, eso cambiaría. Yo creo que sigue estando dentro del rubro general de economía del comportamiento aplicado a política pública, pero ahí tenemos que especificar, bueno, ¿a qué de política pública? A entrenar y capacitar servidores públicos. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, puede haber otras funciones, digo, ahí sí lo desconozco. Tendríamos que ver organizaciones específicas para que yo te pueda decir, mira, aquí también en esto se puede aplicar o en esto, ¿no? En esto yo pienso en dos. Ahora, creo que tu preocupación, igual a ver si también esto puede arrojar un poco de luz a tu inquietud, tu preocupación yo creo que se puede responder en el sentido de decir, mira, toma un poco la base de descubrimientos que son como un corpus general, lo que yo comenté al principio sobre cuestiones de escasez y psicología, en términos de entender que las personas tenemos limitaciones en comprensión, en capacidad de procesar información, en la manera en la que se nos presenta la información,
en cuestiones de preferencias sociales, etcétera. Si como tú dices, bueno, pero entonces, a ver, ¿cómo aplicas la economía de comportamiento a la política pública? Yo creo que entonces es una tarea decir, mira, toma ese pool de conocimientos que más o menos forman una teoría coherente y tú dime cómo estos conocimientos nos permitirían influir en quiénes toman las decisiones, en cómo los vamos a capacitar y tal vez en cómo reestructuramos las organizaciones sociales o gubernamentales en las cuales estas personas toman decisiones. Pero yo creo que ahí entonces es pensar este pool de conocimientos para ti, Rocío, y particularmente con tus intereses, ¿tú para qué crees qué tipo de problemas puede ayudar para mejorar el funcionamiento de estas organizaciones a nivel de la institución y a nivel de la toma de decisiones individual? Yo creo que por ahí va, ¿no? Un poquito, pero bueno, espero que más o Sí, menos, ¿no? sí, 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 puede ser. Gracias. Sí, yo te comparto. Este, yo, por ejemplo, estoy muy interesado en temas de capacitación. Como soy profesor, como saben, somos profesores, pues obvio que nuestro ámbito principal, ¿no? Es la docencia. Y la docencia te da muchas oportunidades para aplicar la economía del comportamiento. Claro, yo aquí me enfoqué en política pública perdón, economía de comportamiento aplicada a la política pública, porque es un área que ha tenido muchísimo interés. Pero yo creo que podríamos decir economía del comportamiento aplicada a la educación. Y ahí podríamos decir nuevamente, cómo entender todos estos aspectos de racionalidad nos permitirían desarrollar distintos tipos de evaluación, distintos tipos de programas, distintas formas de enseñanza que tomen en cuenta todos estos aspectos de la psicología relacionadas al desempeño de los estudiantes en un salón de clases o incluso de los profesores. Pero bueno, más o menos es como la idea de cómo aplicar esos conocimientos a la educación, pero porque pues es el ámbito en el que yo me muevo, ¿no? Pero bueno, seguiremos la conversación y ojalá podamos ayudarte a responder de una manera más precisa a tus inquietudes, Rocío. Sí, muchas gracias. Perfecto. Vamos a cerrar, yo creo que con estas dos. ¿Qué te parece, Luis, que Leslie y Nico hacen sus eh, participaciones de manera seguida y contestas ambas para poder cerrar en tiempo? Ya son las 3, entonces Perfecto. Nico, y en cuanto acabe Nico, después Leslie, ¿vale? Hola, ¿sí me escuchan? Y adelante, Nico, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Breve, la edición del año pasado les comentaba igual en la apertura si no iba a haber como alguna sesión dedicada al tema electoral y me comentaron que no la habían planificado, no se tocó el tema a profundidad. Considero que era pertinente dada la coyuntura del año pasado. Y dada la coyuntura de este año, pues no sé, mi sugerencia, y si todavía no está contemplado, quizás sería interesante evaluar la posibilidad de invitar a alguien, no sé, ustedes ya lo consideraron, o si pudieran volcar algún tema para analizar justamente como la situación global que se está surgiendo en estos momentos y que pudieran como ayudar a entender que desde las ciencias del comportamiento las implicaciones que tienen las decisiones de política pública de actores que ya están todavía más fuera de nuestro alcance y de nuestro control, que es como tal los actores internacionales, y quizás sería interesante darle una revisada por ese lado. Y es todo. Gracias. Sí. Mira, Nico, tienes toda la razón. Sí, lo que pasa es que hicimos la encuesta, no sé si tuviste la oportunidad de participar. Vimos que el interés principal eran en temas de finanzas. Cuando vimos ese resultado, nos abocamos ahorita a buscar expertos en economía del comportamiento que ya hayan trabajado temas de finanzas. Pero tienes toda la razón, los temas electorales, tanto por lo que ha pasado en nuestro país como lo que ha pasado a nivel internacional, sería interesante conocer qué aproximaciones hay desde las ciencias del comportamiento para estudiar estos fenómenos. Mira, ya lo apuntamos en la agenda. Danos chance a ver si todavía en el transcurso de las próximas semanas conectamos a alguien que trabaje esto, porque pues la verdad nosotros no lo trabajamos, este, pero bueno, traer a alguien que sí lo ha trabajado y poder cubrir ese punto. ¿Te parece? Si nos esperas tantito y con todo gusto a ver si hay oportunidad,
le hacemos el espacio, ya sea en alguna sesión, o también lo que podríamos hacer igual para lo del taller, porque estábamos considerando igual tener también algún otro invitado, quizá a ver si por ahí hay oportunidad de que toquen estos temas que nos ha sugerido, ¿te parece? Sí, solo como comentario, a la sesión que creo que me parece que hace un año tuvimos esas temáticas con Sebastián, no sé si te acuerdas. Ah, Tocó sí. temas de democracia en Latinoamérica y cosas de la emergencia de las derechas y eso fue interesante. Entonces sí, sí valdría la pena reflexionarlo o consultar con él a ver si hay alguien o él mismo, pero gracias por la recomendación. Entonces cerramos con Leslie. Sí, nada más rápido, es como también comentario relacionado a la pregunta que se hizo anteriormente sobre política pública. Creo que parte importante también de la exposición es la necesidad como de identificar bien una definición de qué estamos entendiendo por política pública, porque yo también como que me confundí ahora con en la parte de preguntas. Creo que podemos entender política pública desde la aprobación y discusión de las leyes, pero creo que también todo el procedimiento que hay detrás, por ejemplo, cuando se hace el cabildeo o que se empieza a detectar un problema dentro de la sociedad, es parte como de los temas que se estudian en política pública, ¿no? Entonces, la verdad es que no veo desde mi conocimiento o como lo que he visto de ciencias del comportamiento, creo que las ciencias del comportamiento se podrían aplicar en cualquier fase o en cualquier momento de los procesos de política pública. Sin embargo, tal vez como que la concepción está un poco extraña en entender en que quizá no vamos a ver como que una ley hable sobre la aplicación de ciencias del comportamiento como tal, ¿no? Sino que creo que las ciencias del comportamiento son más bien una herramienta para las políticas públicas y como ejemplo, pues sí quería dar que justo esta parte de la experimentación y de lo que se encuentra en economía experimental han sido herramientas que ayudan a tener evidencia, ¿no? Como lo mencionaba el profesor. Y esta evidencia siempre es de gran ayuda para el cabildeo dentro de la política pública, ¿no? El convencer a un diputado, el convencer a la población de que realmente existe un problema, muchas veces es gracias a esta evidencia que las ciencias del comportamiento nos pueden dar, ¿no? Hay muchas otras herramientas que no solo son ciencias del comportamiento, pero las herramientas que nos otorgan este tipo de ciencias y la economía experimental más específicamente, pues pueden ayudar a esa parte de política pública. Pero, y otra cosa, otra cosa que también se me vino a la mente con la parte de preguntas, es que también eso es viéndolo como desde la perspectiva más como de lo que se conoce, ¿no? Porque también podríamos hablar de esta parte de ciencias del comportamiento que se hace de manera discrecional, ¿no? Yo creo que todos conocemos el caso de que me parece que fue Cal Sonstein que trabajó para el gobierno de Estados Unidos, para uno de los presidentes, no me acuerdo si fue Barack Obama, y pues uno se preguntaría qué hace un economista del comportamiento trabajando para el gobierno, ¿no? Si bien no es como que aplicaran completamente en todo momento las noches o todas las herramientas de ciencias del comportamiento, yo sí creería que parte de la política pública que se hace es con evidencia que sale de ciencias del comportamiento, ¿no? Yo creo que incluso el cómo habla un político, de cómo habla cualquier hacedor de políticas públicas, es, bueno, o sea, sí se tiene evidenciado de que impacta de cierta forma el comportamiento del público que escucha a esas personas. Entonces, yo creo que podríamos hablar de ciencias del comportamiento en cualquier parte de la política pública,
pero de diferentes formas o con diferentes matices. Y ya, es mi comentario. No, pues muy bien, Leslie, muy bien, muy buena contribución. También es importante que, como bien señalaron, quizá parte de la confusión o parte como de las dudas surgen de la misma naturaleza de lo que es la política pública y qué tantas cosas estamos englobando ahí. Yo quería comentar desde algo que dijo Francisco al principio. eh, el concepto que se utiliza en la literatura anglosajona es policy. Nosotros en español regularmente traducimos policy como política pública, pero el concepto de policy en, en inglés involucra decir política como cualquier medida que busca influir la conducta de las personas, ¿no? Creo que también puede ser parte de la confusión, quizá hay que tener cuidado en eso, porque en otras ocasiones que hemos discutido estos temas, sí dan una definición muy amplia de policy y no tiene que ver o no se restringe a lo que llamamos aquí política pública, ¿no? Así que este behavioral public policy podría ser, como bien comentaba Francisco, o sea, es descubrimientos conductuales, pero para hacer intervenciones, ya sean en el ámbito de la política pública o ya sean en otros ámbitos, ¿no? Creo que en ese sentido, pues igual, valdrá la pena trabajar y precisar más qué es lo que esta terminología está haciendo referencia, ¿no? Francisco, no sé si quieras agregar algo más. Si me permiten, bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estamos tomando nota de los comentarios que dejaron en el chat. Disculpen si no los atendimos uno por uno. Uno de los últimos comentarios ponían la cuestión de darles literatura. Con todo gusto vamos a compartir en Classroom y también en las redes sociales el acceso a carpetas de Drive para que puedan ingresar y puedan adquirir materiales que tienen que ver con lo que hemos trabajado a lo largo de estos años en el seminario, ¿sale? Si también, igual viendo que hay gente que no es experta, que apenas está introduciéndose a estos temas, les vamos a dar acceso en una carpeta. Igual compartiremos la liga la próxima sesión, ¿sale? No sé si algo, perdón, y una última cosa, vamos a cambiar el horario del seminario. Estábamos de 1 a 3, lo pusimos, pero lo más seguro es que lo vayamos a poner de 2 a 4 de la tarde. Este, Ojalá nos puedan acompañar, son cada 15 días, 9 sesiones. Nada más lo moveríamos 1 hora los viernes de 2 a 4 de la tarde. Ahora sí te doy la palabra, Francisco. No, solo les iba a comentar eso del pequeño cambio de horario. Eh, Esta sesión, la primera, la hicimos para pues, que los asistentes cotidianos no tuvieran confusión y se fueran a conectar a la 1 y nosotros a las 2. Pero ya que los tenemos aquí online y pueden escucharnos, pues que dejar en claro que las sesiones venideras serán los viernes de manera quincenal, cada 15 días, y a las 2 de la tarde. Entonces eso quiere decir que la sesión siguiente que me toca presentar a mí sería el viernes 21 de febrero a las 2 de la tarde. Entonces allí les vamos a, esperaremos su asistencia. Esperemos que se queden con nosotros todo el semestre y que podamos tener sesiones de diálogo muy productivas. Digo, hoy nos faltó tiempo también, pues porque le dedicamos un poco de tiempo a presentar el seminario, pero siempre tendremos debate, conversación y creo que será muy fructífero para las formaciones de todos porque todos seguimos aprendiendo siempre. Muy bien. No hay problema, Sandra, de lo de Classroom y el correo, no te preocupes, nada más nos especificas que pues vas a participar de manera frecuente y ya te dejamos con ese correo, ¿sale? Este, los demás, Jazz, Vane, Leslie, no sé si hay algo más sobre cuestiones de organización que quieran compartirles a los asistentes. Me parece que no, solo en estos días vamos a estar depurando el Classroom y ya les avisaremos para que puedan ingresar.
Ok, muy bien. Gracias, buena tarde. Bueno, pues sería todo de nuestra parte. Que pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por asistir y esperemos que se animen a acompañarnos en las sesiones siguientes. Que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.